Vamos a clarificar información, como les digo habitualmente, son tiempos de clarificar información, porque como estamos viendo, obviamente, cierto periodismo de guerra está ya con el casco y el fusil puesto, ¿no?, cargado sobre el hombro, y hay títulos que confunden, ¿no? Por ejemplo, hoy el diario Clarín dice, subirán hasta el 75% los impuestos en la provincia de Buenos Aires, y bueno, eso ya a mucha gente en los tiempos de ajuste, y sobre todo acostumbrados que durante el gobierno macrista todos los meses te aumentaban impuestos, ABL, el tarifazo impagable, ya la verdad que empieza a preocupar. En la provincia de Buenos Aires hay un proyecto de ley que ingresó a la legislatura provincial el 24, que contempla aumentos para el impuesto inmobiliario urbano y para el impuesto inmobiliario rural. Y para clarificar este tema estamos en comunicación con el flamante titular de ARBA, Cristian Girard. ¿Qué tal, Cristian? Buen día, ¿cómo está? Buen día, Gustavo, buen día a todos, ¿cómo están ahí? Bien, todos muy bien, gracias por atendernos. Bueno, a ver, los alcances que van a tener y los porcentajes, ¿no? Sobre todo las diferencias que hay entre el impuesto inmobiliario urbano y el rural, ¿no? Mira, lo primero que me interesaría plantear y decir es que esto es una ley que se trata todos los años, digamos. No es que llegó al gobierno y se le ocurrió mandar una ley para aumentar impuestos. Esto se discute todos los años, se discute en general en conjunto, junto con la ley de presupuesto. Es como el ABL acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Exactamente, que ahora hace poco, bueno, la reta como religió, lo hizo según los plazos que se establecen y se cumplen en general, y esto se suele tratar en septiembre, octubre, noviembre, a más tardar principios de diciembre. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la ex gobernadora Vidal no envió la ley de presupuesto ni la ley impositiva, así que nos quedó a nosotros esa discusión. El presupuesto ya se trató hace una semana, ahora le toca la ley impositiva. Es muy importante porque con esta ley nosotros después tenemos las herramientas necesarias para recaudar y conseguir los recursos que necesita la provincia. Dicho esto, lo segundo que hay que decir es que es completamente falso lo que están planteando de que es un impuestazo o que los aumentos son del 75%. Los aumentos del 75% son muy puntuales, son para las propiedades de mayor valor solamente, para un porcentaje muy reducido del total de las propiedades. En el caso del inmobiliario urbano, el 86% de las partidas inmobiliarias, la gran mayoría de las partidas inmobiliarias, va a recibir un incremento en el impuesto anual menor a 3.500 pesos. De ese 86%, la gran mayoría va a recibir un aumento anual menor a 1.000 pesos, se pagan 5 cuotas, y pagando en una cuota además, desde ahora vamos a implementar una serie de beneficios, un descuento del 20% por el pago anual. La verdad es que está muy distorsionado el planteo del impuestazo y del 75%, cuando lo que vemos en los números, en el análisis de los números que hicimos, es que lo que se busca justamente es darle progresividad al incremento de los impuestos. Y va a estar por debajo de la inflación, ¿no? Perdón, Cristian, Cufre te saluda, buen día. Va a estar por debajo de la inflación para esos contribuyentes el aumento. Sí, mira, la segmentación arranca en incrementos del 15%, luego hay incrementos del 35%, del 50% y del 75% en el caso del inmobiliario. En el caso del rural, bueno, como te decía, en el inmobiliario el 86% va a recibir un incremento anual menor a 3.500 pesos, se pagan 5 cuotas, digamos. La verdad que uno lee los titulares de los mismos medios que cuando habían incrementos, verdaderos aumentos tarifazos de los servicios públicos que harán de sinceramiento fiscal, repitiendo la línea del gobierno anterior, y ahora hablan de un impuestazo con una economía que va a cerrar el año con una inflación del 55% y deja una inercia importante para el año que viene. Me parece que es esto que estaban diciendo ustedes, es alarmar a la población, no se ajusta a la realidad. Y en el caso del inmobiliario rural, lo que tenemos ahí es que el aumento del 75% es solamente para las propiedades de mayor valor del catastro de la provincia de Buenos Aires, las que tienen un valor fiscal superior a los 3 millones de pesos, y que tienen una superficie mayor a las 2.000 hectáreas. Son
aproximadamente 200 propiedades, las más valiosas de la provincia de Buenos Aires, las de mayor extensión, las únicas que van a recibir un aumento del 75%, como para desactivar un poco lo de los aumentos de ¿no? En el caso del rural, la mitad de las propiedades va a recibir incrementos por debajo del 60%, del 55%. Así que la verdad me parece que es importante desactivar esta línea del impuestazo. No es ningún impuestazo, se buscó preservar la capacidad de recaudación de la provincia, pero sí dándole un poco de progresividad, que paguen menos los que menos tienen y que paguen un poco más los que más tienen. Obviamente que con los descuentos y pagar una cuota, la variación del impuesto está en línea con la inflación de este año, así que podemos decir que en promedio lo que buscamos es que no haya un aumento en términos reales del pago de impuestos en la provincia de Buenos Aires. Cristian, ¿y otros impuestos, ingresos brutos y el impuesto a la herencia, el impuesto a los sellos, en ese caso qué ocurre? Mira, en ingresos brutos y el impuesto a los sellos, lo que pasa es que hay un condicionamiento establecido por el Consenso Fiscal que se firmó en 2007 y que recientemente el presidente Fernández junto con los gobernadores decidieron suspender su aplicación para 2020, lo cual implica que hay que replicar los techos en las alícuotas establecidos en el cronograma del año 2019. Así que ahí no hay cambios respecto de los techos de ingresos brutos, no hay innovaciones. Hay que respetar lo que se firmó en el consenso fiscal y que se aplicó hasta el año 2019. Lo que iba a pasar este año es que van a seguir bajando las alícuotas. En el caso de la provincia de Buenos Aires, eso hubiera sido una pérdida de recursos muy importante. Con lo cual lo que estamos haciendo en esta ley, tanto en ingresos brutos como en sellos, es mantener la estructura de techos de alícuotas del año pasado. Es decir, si se quiere, la misma ley impositiva en cuanto a los techos de ingresos brutos y a las alícuotas de sellos que tenía la gestión de Vidal. Claro. Y en el caso del impuesto a la herencia no introdujimos ninguna innovación. Es un impuesto muy progresivo, pero que tiene muy poco peso en la estructura tributaria de la provincia. Mira, para tener una idea también, en los recursos totales de la provincia el impuesto inmobiliario pesa 4%, es realmente menor, no es que la provincia se financie con eso para funcionar. Ingresos brutos sí tiene una participación importante, en torno al 35%. Claro. ¿Inmobiliario contando el urbano y el rural, 4% nada más? Sí, de los ingresos totales, ¿no? Si hablamos de los ingresos de la provincia es el doble, porque la provincia, los ingresos provinciales representan un poquito menos de la mitad del total. Claro. Bien, y Cristian... ¿Por qué? Para desactivar esto de que ahora la voracidad o que queremos financiar a la provincia, la verdad es un porcentaje muy menor de los recursos totales, es segmentado el aumento del 75% es para casos muy puntuales, para propiedades de mucho valor. En el caso del rural, además que sean más de 2.000 hectáreas, o sea, esto no le va a pegar a los pequeños y medianos productores. No, eso te iba a preguntar. No a los sectores medios. ¿Quedan exentos de esta suba del impuesto inmobiliario rural las propiedades de hasta 100 hectáreas dedicadas total o parcialmente a la producción tambera y hasta 50 hectáreas para la producción agropecuaria, ¿no? Exactamente, hay una serie de exenciones también para la zona sudoeste de la provincia, después también hay exenciones o beneficios en el caso de que haya emergencias o catástrofes, en el caso de inundación. La verdad que es una ley, obviamente que no es nueva, la ley necesita mucho de lo que se viene haciendo, pero que le da un tratamiento diferencial a los pequeños y medianos productores que más sufrieron las políticas del gobierno de Macri y de Vidal, y que busca, como les decía, que busca en este entorno inflacionario que nos estamos manejando, mantener el nivel de recursos de la provincia de Buenos Aires sin afectar a los que menos tienen, tratando de beneficiarnos. De hecho, le estamos bajando los impuestos a los que tienen propiedades de menor valor y dándole un poquito más de progresividad, porque está bien que los que más tienen sean los que más paguen, ¿no? Totalmente. Su capacidad contributiva. Así que ese es el espíritu de la línea de ley. Hay que bajar un poco la espuma, digamos. Sí, totalmente. Bueno, sabemos como siempre, por eso es muy importante la comunicación de estas, porque si no, sabemos que, cierto periodismo de guerra ya está con el casco y el fusil puesto y hacen lo imposible para confundir o tratar de generar en la población un clima de desinformación y de alarma, ¿no? ¿Cómo han podido hacer ya un balance de cómo estuvo el tema recaudatorio en la provincia o cómo venía ARBA recaudando a la provincia?
ARBA venía, obviamente que el consenso fiscal tuvo un impacto muy negativo en la capacidad de recaudación provincial. La provincia perdió autonomía financiera en los últimos años, producto de las políticas aplicadas por Vidal y sobre todo por la firma del consenso fiscal. Y lo que notamos con mucha preocupación es que sobre todo en el régimen de ingresos brutos, lo que tenemos es que creció mucho la presión sobre las pequeñas y medianas empresas. Claro. Digamos, la manera de aumentar la recaudación que encontró ARBA dentro de los márgenes que le permitía el consenso fiscal fue aplicar eso muy técnico, pero aplicar, no actualizar los montos a partir de los cuales las empresas pasan a ser agentes de retención y de percepción. Entonces lo que hace ARBA es anticipar la recaudación, ¿sí? A medida que las empresas tienen movimientos de fondos, va reteniendo ingresos brutos. ¿Vieron eso? Que en general muchas veces una empresa recibe una transferencia, un profesional recibe una transferencia y una parte la retiene el banco a título de ingresos brutos. Bueno, lo que vino haciendo ARBA fue financiarse de esa manera con las pymes, al punto tal que hoy tenemos saldos a favor de los contribuyentes por 2 meses y medio de la recaudación de ingresos brutos, cuando ese valor debería estar en torno al 1,6, 1,7. ¿Qué quiere decir esto? Lo paso en limpio. La gestión de Vidal recaudó anticipadamente unos 10.000 millones de pesos que fueron parte de la caja de la provincia de Buenos Aires, pero que en realidad son saldos a favor de los contribuyentes, en particular de los más pequeños, de las pequeñas y medianas empresas. Bien. Lo que vamos a tratar de hacer es revertir eso, claro. ¿no? Que con la ley de emergencia y las políticas que podamos tomar desde ARBA, darle aire a las pymes y que no sean las pymes las que sostengan la estructura de financiamiento de la provincia. Bien, bueno, muchas gracias, Cristian, por clarificar esta información e informarnos. Que tenga buen día, gracias. Que tenga buen día, hasta luego. Cristian Girard, titular de ARBA, clarificando, entonces después le vamos a hacer un resumen así con toda la información, pero bueno, recién muy progresivo, 86% de la población con el inmobiliario urbano va a pagar menos de 3.500 pesos anuales. El 86% del inmobiliario urbano va a pagar hasta 3.500 anuales, ¿no? Así que realmente realmente el 75% del impuesto inmobiliario rural para aquellas propiedades de más de 2.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, que bueno, son muy pocas, ¿no? 7:18, ya volvemos.